en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, este es el ejemplo que nos da Jesús. La forma de repeler a Satanás y a sus ángeles caídos es guardando la ley de Dios, lo cual convierte al ser humano en un hombre manso y humilde. Y esto contrasta mucho con la forma como la Iglesia Católica ha evangelizado en el pasado y sigue evangelizando. Cuando hoy en día la Iglesia Católica está evangelizando a Gaza, aplanándola, tirándole bombas. ¿Y por qué sabemos que la Iglesia Católica está detrás de eso? Porque ahora tienen a un papa americano, tienen a un papa de esa misma nación. ¿Cuán fácil le quedaría a ese hombre decir, ya está bueno con esa guerra? Por supuesto que no lo va a hacer. Y si lo dice de labios para afuera, porque tiene el poder para frenar la guerra, pero no lo va a hacer. Entonces, esto nos revela, hermanos, que es irónico, pero la Iglesia Católica, debido a que usa el poder del Estado para imponer sus dogmas, en vez de tratar de establecer la paz, lo que termina haciendo es desatando la guerra. Y no por nada, para la Iglesia Católica, Miguel es un guerrero violento, que está en el cielo y que es muy distinto de Jesús. Ahora, si fuera cierto que mientras Jesús combatió al demonio con mansedumbre y humildad, pero Miguel lo combatió como un guerrero soberbio e implacable, entonces el versículo que les voy a leer no tiene ningún sentido. Leamos en Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Quién es este arcángel Miguel, que es tan manso y humilde, que no se atrevió ni a proferir juicio de maldición contra Satanás, diciéndole que el Señor te reprenda? ¿Será que es cierto que ese Miguel es un guerrero violento que surca los cielos con su espada masónica? ¿O será que esa forma de actuar de Miguel, descrita en Judas, versículo 9, coincide perfectamente con la personalidad mansa y humilde de Jesús? ¿Y será que esa contienda con el diablo y esa disputa con él por el cuerpo de Moisés no es ninguna pelea de puños, patadas y mordiscos, sino que es un debate? Me parece que este versículo deja bien claro que Miguel es el mismo Jesús. Sin embargo, aquí hay otro asunto interesante que también Dios nos revela, y esto lo podemos entender muy claro, porque Satanás tenía en su poder el cuerpo de Moisés. Es el asunto que está en disputa. Es decir, Satanás tiene el cuerpo de Moisés y Jesús, o Miguel, quiere que Satanás le entregue el cuerpo de Moisés. Nosotros vemos que Moisés evidentemente no está en una caverna infernal, sino que está muerto en su tumba. Es decir, Moisés estaba, igual que todos los muertos, sin conciencia alguna. Era prisionero del príncipe de la muerte, que es el mismo Satanás, y eso se debió a que Moisés había retado la autoridad de Dios y por tanto había pecado, y como la paga por el pecado es la muerte, pues Moisés se había convertido en prisionero del príncipe de la muerte. Es decir, Moisés había muerto. Satanás tenía en su poder el cuerpo de Moisés. La pregunta es, ¿por qué Satanás le entregaría el cuerpo de Moisés a un arcángel llamado Miguel, que no se atrevía ni siquiera a lanzarle juicio de maldición a Satanás? Es decir, aquí no hubo violencia, es evidente, aquí no hubo uso de la fuerza bruta. Tan cuidadoso fue Miguel que ni siquiera trató de condenar a Satanás. Entonces, aun y si nosotros quisiéramos tolerar la idea de que Miguel no es Jesús, ¿qué arma podría también emplear este arcángel de Dios en contra de otro espíritu? Porque a la final Satanás es un espíritu. La palabra nos revela que solo el fuego consumidor de Dios
puede destruir o matar a un ángel. Así que, si fuera cierto que Miguel es un arcángel o otro ángel, pues él no tiene ese fuego consumidor para poder destruir a Satanás o para ahuyentarlo, si es que eso fuera posible. Simplemente Miguel, como si fuera otro ángel, no tendría los medios para quitarle o arrebatarle el cuerpo de Moisés a Satanás. Está muy claro y en el versículo además es bastante explícito que Miguel no usó la violencia física para arrebatarle el cuerpo de Moisés a Satanás. Es que es bastante claro. Así que si fuera cierto que Miguel es un guerrero violento, lo que nos revela Judas, versículo 9, es todo lo contrario. Y que Miguel actuó de manera muy pacífica, muy mansa, muy humilde, inclusive en contra de su propio adversario, porque la palabra Satanás significa adversario. Entonces, Miguel es tan manso que no se atreve a proferir juicio de maldición contra Satanás. Ahora, si así es la cosa, entonces como pepinos, Miguel logra arrebatarle el cuerpo de Moisés a Satanás. Y sabemos que fue así porque luego Moisés aparece vivo junto al profeta Elías. Entonces, para resolver este enigma, vamos a leer el siguiente versículo en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La única forma entonces en la que Miguel pudo arrebatarle el cuerpo muerto de Moisés a Satanás era entregándose él mismo a cambio del cuerpo de Moisés. Como es obvio, Satanás no iba a entregar a uno de sus prisioneros más preciados, a Moisés, a cambio de nada. Satanás, el gran comerciante, solo iba a entregar a Moisés a cambio de algo mucho mejor, como por ejemplo, a cambio del gran príncipe del pueblo, Miguel, quien es el mismo Jesús. Porque si fuera cierto que Miguel es otro arcángel distinto de Jesús, entonces ¿cuándo murió Miguel? Para que por medio de la muerte pudiera destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Evidentemente nunca. Solo Jesús ha podido hacer tal hazaña. Y eso prueba que Miguel es Jesús. Y que Miguel nunca fue un guerrero violento, sino que fue Jesús, que además siempre actuó humilde y mansamente, inclusive en contra de sus enemigos. Jesús no derrotó al demonio usando su fuerza divina, ni su fuego consumidor. Antes Jesús fue un ser manso y humilde. Le dijo al demonio: que Jehová te reprenda. Tómame a mí y entrégame a Moisés. Es de locos. Si eso no es la muestra del amor más grande que pueda haber este mundo, yo no sé qué más puede hacerlo. Asimismo, el demonio tenía a cada ser humano como prisionero de la muerte, pero Jesús en el madero repite esas mismas palabras. Jesús, como Cordero Pascual, le dice a Satanás: toma mi vida a cambio de la de ellos. Increíble. Miguel, que es Jesús, derrotó al que tenía el imperio de la muerte, dando su propia vida en canje. De acuerdo con eso, es obvio que Jesús tuvo que estar muerto, ¿verdad? Durante esos 3 días que estuvo en la tumba, Jesús tuvo que estar totalmente muerto, sin conciencia alguna. Sin embargo, el dogma trinitario niega que Jesús estuvo muerto completamente durante esos 3 días. Para la Trinidad, Jesús es un Dios trino manifestado en 3 personas, de manera de que ese Dios trinitario, aunque supuestamente estaba muerto en la tumba, realmente estaba vivo en el cielo, colgado de una hamaca, tomándose un jugo, mientras todos sus discípulos pensaban que en verdad había muerto y que no iba a vivir más, y fueron sometidos al más profundo dolor y sufrimiento. Este Jesús trino engañaba a todos
porque Él realmente estaba vivo en el cielo, porque es un solo Dios manifestado en tres personas, es decir, que si muere una persona, ese Dios sigue vivo, porque a la final lo que han matado, entre comillas, no ha sido a Dios, sino que ha sido a una manifestación de Dios, a una entidad esotérica, a una especie de fantasma o ilusión que no existe realmente, porque ese Dios trinitario está en el cielo. Es obvio que nada de eso tiene sentido. El dogma trinitario inventado por el Papa de Roma es tan nefasto y enredado que aquel que crea en la Trinidad no entiende nada de la Biblia. Todo se hace confuso y contradictorio. Si así fuera el caso de que Jesús es un Dios trinitario, entonces Jesús nos engañó a todos, porque nunca participó de la muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte, porque a la final siempre estuvo vivo. Lo que estuvo muerto era su cuerpo, pero su espíritu estuvo vivo, entonces no estuvo muerto. El Jesús trino engaña al mundo entero, porque recordemos que estar vivo es tener conciencia. Como dijo el filósofo, pienso, luego existo. Y si yo puedo pensar, es porque existo y porque estoy vivo. Un espíritu entonces puede pensar, lo cual significa que está vivo, no está muerto. Alguien podrá decir que su cuerpo está muerto, pero si el espíritu vive, entonces no está muerto. Sería entonces bastante tonto de parte de Satanás entregar el cuerpo de Moisés, quien sí estaba muerto, a cambio del Jesús trino, que nunca puede morir, porque es el mismo Dios manifestado en tres personas. Entonces Jesús nunca iba a morir realmente, y Satanás nunca habría podido matarlo, y durante los 3 días que Jesús estuvo en la tumba, estuvo engañando a los discípulos, quienes lloraron amargamente por su muerte. Este es el concepto del Jesús trino, que enseña la Iglesia Católica, que cuando estuvo muerto, se fue a dar un paseo por las cavernas infernales para supervisar cómo era que el demonio le torcía los brazos a los otros espíritus, cómo torturaba fantasmas, cómo metía en calderas ardientes a las ánimas en pena. Y nada de eso tiene sentido. ¿Cómo puede ser torturado un espíritu? ¿Cómo puede ser torcido el brazo de un espíritu? ¿Verdad, hermanos? El infierno como un lugar de tortura no tiene sentido. ¿Quién se lo puede inventar sino una iglesia que tortura a sus prisioneros? Como volvemos hoy en día al mismo cuento, Nayib Bukele enviando a sus prisioneros a torturarlos. Es de locos, es decir, volvemos a la Edad Media. Hermanos, nada tiene sentido. Y si así fuera, entonces Jesús mintió. Y entonces la verdad no derrotó a la mentira. Y entonces Jesús usó la fuerza bruta, y entonces la violencia es válida, y entonces lo único que sirve en este mundo es la violencia. Si eso es así, entonces esa es la única conclusión a la que podemos llegar. Lo que nos enseña el Papa de Roma es que los evangelios solo pueden ser enseñados a las personas bajo el uso de la fuerza bruta del Estado. Entonces esto no tiene remedio. Este mundo está destinado al fracaso absoluto, porque la mentira es la que derrota a la mentira, la violencia es la que derrota a la violencia. Volvámonos todos violentos, volvámonos